Partimos esta edición de Tele 13 dando cuenta de lo que fue el anuncio del paquete de medidas económicas que ha presentado en el día de hoy el gobierno y le prometimos que íbamos a entrar en más detalle en esa situación. Cristian Pino. Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos acompaña el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros para tratar de entender y para tratar también de especificar algunas de las medidas. Tenemos tres láminas que nos van a ir contando de qué tratan estas medidas. En la primera, con los ejes fundamentales de este paquete, que es inédito en la historia de Chile en términos de inyección también de liquidez que tiene. Reforzar presupuesto en salud, proteger ingresos familiares y proteger puestos de trabajo y empresas. 11.750 millones de dólares que corresponden al 4.7% del PIB y el financiamiento de esto van a ser fondos soberanos, 2% constitucional, endeudamiento también. Ministro, hay un 2% constitucional para reforzar el presupuesto de salud. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, buenas noches, Ramón, Cristian. Mire, quisiera partir por poner en perspectiva este paquete. Usted, como bien dice, es un paquete sustantivo, inédito en nuestra historia, de hecho el más grande en la historia de Chile. Y quiero explicar por qué tiene que ser tan importante. Porque la verdad es que vivimos un momento excepcional y a momentos excepcionales las medidas tienen que ser excepcionales. Hoy día estamos los chilenos y las chilenas preocupadas de los efectos sanitarios de la pandemia, con justa razón, es la primera prioridad, pero tenemos que preocuparnos también de los efectos económicos que esto va a tener. Los está teniendo en el resto del mundo, los va a tener en Chile. Quiero ser muy claro, muy franco, porque esa es la manera, me parece a mí, en este momento difícil, hablarle a los chilenos. Esto va a tener costos importantes. Se vienen meses muy difíciles en lo económico. La buena noticia es que esto debiera ser transitorio. ¿Y por qué la importancia del paquete que nosotros levantamos y la fuerza, la envergadura? Porque de lo que se trata acá es que este shock transitorio, este golpe transitorio, no genere efectos permanentes. ¿A qué me refiero? Lo que no queremos que pase es que en este periodo en que las empresas no van a vender, o van a vender muy poco, ¿no es cierto?, por falta de liquidez, una empresa que es viable, que debería haber seguido existiendo después de este periodo de pandemia, se quede en el camino, tenga que quebrar, despide a los trabajadores con las consecuencias sociales, ¿no es cierto?, y de ingresos que eso genera. Ese es el objetivo último y por eso la masividad del paquete que nosotros estamos hoy día lanzando. Y en ese sentido, ministro, uno ve cifras, sabemos que somos una economía muy chica en relación a los países que le voy a indicar. Italia, 20% del PIB en paquetes de apoyo económico. Lo mismo ocurre con Italia y Francia, un 12% aproximadamente. Este del 4.7% del PIB, estos 11.750 millones de dólares, ¿es el máximo esfuerzo que se puede realizar por el tamaño de nuestra economía? Déjeme poner en contexto. Primero, esto es macizo, o sea, es muy superior a los paquetes que se han lanzado en varios países, incluyendo, por ejemplo, el de Nueva Zelanda, hace poco, 4% del producto, Australia. Entonces, es muy masivo. ¿Por qué podemos hacer esto? Y aquí quiero hacer una analogía con una familia. Cualquier chileno, cualquier dueño o dueña de casa que nos escucha en este minuto sabe que cuando enfrenta una emergencia en su casa, es muy útil, es fundamental disponer de ahorros, ¿no es cierto?, o disponer de capacidad de endeudamiento. Cuando tengo ahorrito, tengo mis chanchitos, o puedo pedir plata prestada, me enfrento a una situación adversa y puedo salir de ella, puedo proteger a los míos con esos recursos. Cuando en cambio no tengo ahorro, estoy endeudado hasta el cuello, ¿a quién recurro? Y para un país pasa lo mismo. Nosotros podemos afrontar este paquete, ¿por qué? Porque hemos tenido años de responsabilidad fiscal que nos han permitido, ¿qué cosa? Tener ahorros. Tenemos más de 20.000 millones de dólares de ahorro en los llamados fondos soberanos y tener niveles de endeudamiento bajos que nos permiten concurrir a los mercados internacionales, ¿no es cierto?, a llegar recursos para enfrentar o lanzar un paquete como esto. Por eso que este paquete se financia con nuestros ahorros, nuestros fondos soberanos y endeudamiento. Quiero ser claro, además, en que el grueso de este paquete son medidas de apalancamiento, de inyección de recursos, de liquidez, a quienes lo necesitan. ¿Quiénes son las personas que lo necesitan o quiénes necesitan esto? Por de pronto, como yo le explicaba, las empresas, particularmente la pyme, que va a vivir un periodo en que no va a vender, pero tiene que pagar sueldos, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar la cuota del crédito. Bueno, si esa pyme no recibe ingresos, va a quebrar. Nosotros no queremos que quiebre, queremos entregarle liquidez, que es lo que estamos haciendo, una serie de medidas que le entregan liquidez devolviéndole anticipadamente impuestos,
postergándole el pago de otros impuestos. Son medidas, ministro, perdón que lo interrumpa, que tenemos también en la lámina, por eso vamos a ir detallando de inmediato y algo que significa en términos de proteger los ingresos, que es uno de los ejes, pago garantizado para quienes no puedan desarrollar un teletrabajo, es decir, si están enfermos y no pueden, aquí tenemos muchos funcionarios del canal que están realizando esas funciones, pero están trabajando. Si uno está enfermo, no lo puede realizar. ¿A cuánto corresponde en términos monetarios ese pago que se le va a hacer y cómo se va a calcular? Por ejemplo, si yo dejo de trabajar una semana dentro del mes, ¿va a ser esa semana que se va a pagar por parte del gobierno? Mire, acá hay fórmulas mágicas que se lanzan y suenan muy bonitas, pero que no apuntan a resolver el problema, por el contrario, lo agravan. Y hay fórmulas, ¿no es cierto?, que sí permiten responder al problema que tenemos encima. Las fórmulas mágicas son aquellas que dicen vamos a impedir por ley que las empresas despidan a sus trabajadores. Usted comprenderá cuando una empresa no tiene venta y que al mismo tiempo, producto de la emergencia sanitaria de facto o porque el día de mañana la autoridad así lo ordena, el trabajador tiene que estar en su casa sin trabajar en la empresa y además no puede teletrabajar. Cuando usted hace eso por ley, lo que le está diciendo a la empresa, sabe que usted va a quebrar la empresa y ese trabajador va a perder su pega y el empresario va a perder su negocio. El restaurante, el comercio ya no va a poder funcionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Y acá está la novedad. Lo que estamos diciendo, mire, hoy día de facto, como ustedes dicen en este canal, hay trabajadores que no están concurriendo a trabajar. Algunos de ellos podrán teletrabajar, algunos empleadores que tienen hartas espaldas podrán pagarle su sueldo completo sin problema, pero hay otros que no. Entonces lo que nosotros decimos acá, sabe que mientras ese trabajador esté en su casa, no esté trabajando en la empresa porque no puede, ¿no? Va a mantener el vínculo contractual, va a seguir siendo un empleado de esa empresa, no va a perder su trabajo. El empleador a su vez le va a pagar todas sus cotizaciones de salud y previsionales y todos sus derechos, pero el empleador temporalmente queda eximido de pagarle su sueldo. Usted se pregunta entonces, ¿y quién le paga el sueldo? Bueno, acá vamos a tomar los ingresos de ese trabajador, van a venir del fondo de cesantía que existe en nuestro país. Y en ese sentido es muy preocupante también por las inquietudes que genera esto, ministro. ¿Ese fondo de cesantía es de cada trabajador? ¿Voy a perder yo como trabajador parte de los recursos que ya tengo en ese fondo para solventar ese gasto? Mire, el fondo de cesantía opera de la siguiente manera. Cuando alguien está cesante, hay una cuenta individual que se llena con aportes del trabajador y del empleador, mayoritariamente del empleador, y hay un fondo solidario que se llena solo con aporte del empleador. Mayoritariamente este fondo en sus dos componentes se llena con aportes del empleador y cuando un trabajador queda desempleado, primero va a su cuenta individual, lo que tiene ahí ahorrado, y si esta se acaba y tiene que seguir recibiendo un beneficio, se toma del fondo solidario. Acá el mecanismo que nosotros estamos planteando es exactamente el mismo. Lo que estamos diciendo es que en esta figura inédita, no la teníamos en nuestro registro, en que yo estoy obligado, entre comillas, a estar en mi casa, en lugar de perder mi pega, voy a recibir un ingreso del fondo de cesantía bajo el mismo formato que recibiría un trabajador que está realmente cesante, ¿no? Y acá hay que decirlo con claridad, ese va a ser un ingreso que es menor al que ese trabajador tenía cuando estaba normalmente empleado. Hay que empatizar con eso, va a haber una merma de ingresos. Pero acá también hay que entender que esta situación es extraordinaria, que impone costos extraordinarios sobre todos nosotros, sobre trabajadores, sobre empleadores, sobre nosotros autoridades, sobre la ciudadanía. Y aquí la opción es, o tengo transitoriamente un sueldo más bajo, mientras esta emergencia dura transitoriamente, o me quedo sin ingreso porque perdí mi pega. Lo que estamos diciendo acá, tengo un ingreso más bajo transitoriamente, cuando esto pase, mantengo mi vínculo laboral con el empleador y puedo volver al restaurante a trabajar y retomo normalmente mi Perfecto. actividad. Protección, trabajo y empresa también otro de los ejes y aquí está el pago de IVA, suspenderlo por 3 meses con las empresas con ventas menores a 350.000, lo mismo que con impuestos a la renta, postergarlo hasta julio, después poder pagarlo en cuotas y la disminución de contribuciones para empresas y para hogares también. En términos de empresas, ministro, ¿cuántas están favoreciendo estas medidas tributarias? Bueno, depende de cada categoría, ¿no? Hay en algunos casos, ¿no es cierto?, como la postergación del pago del IVA, beneficia a 240.000 empresas con ventas menor de 350.000 UF. En el caso de la postergación del pago de impuesto a la renta para las pymes son 140.000 empresas. La devolución anticipada del impuesto a la renta para las pymes son 500.000 empresas que van a recibir 800 millones de dólares. No quiero ir a los fríos números, pero sí a tratar de explicar de qué se tratan estas medidas, que son varias. Primero, en las medidas tributarias, como las que usted nos muestra, hay más de 6.000 millones de dólares de inyección de liquidez a las empresas y a la pyme. ¿Qué lo significa esta inyección de liquidez? Significa que un pago que yo tenía que hacer hoy día, yo le digo, sabe señor, yo sé que usted está apretado, hágamelo en un mes,
hágamelo en 2 meses más o incluso después. Una devolución de impuestos que yo tenía que recibir en 2 meses más, nosotros como fisco decimos, ¿sabe qué? Se la devuelvo el tiro porque yo entiendo que usted está corto de caja. O por ejemplo, nosotros como Estado, cuando compramos bienes y servicios, hemos sido en el pasado, y hay que reconocer, los malos pagadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy día? Estamos diciendo a partir de abril, ¿sabe qué? Todas las cuentas por pagar, todas las facturas que los emprendedores, los pymes, las empresas tenían con nosotros, se las vamos a pagar al contado y eso lo vamos a mantener para siempre porque es algo en lo que veníamos trabajando. Entonces, en definitiva, todas estas medidas son liquidez, son inyección de recursos que les sirven a las empresas, particularmente las de menor tamaño, para soportar esta crisis, para pasar este trago amargo, ¿no es cierto? Y cuando la pandemia y la crisis sanitaria pase, levantar la cabeza y salir nadando. Yo quiero hacer una precisión, eso sí, con ustedes esta noche, porque es importante acá que nosotros hablemos con mucho realismo, con mucha franqueza, aunque sea dura. Yo decía, acá vienen tiempos económicos muy complicados. Es importante que los chilenos y las chilenas lo entiendan. Va a ser una situación muy difícil, pero transitoria. Y en este momento complicado, pese a la magnitud del esfuerzo, aquí vamos a estar dando lo mejor de nosotros para evitar que las empresas quiebren y para que haya desempleo. Pero yo tengo que decirlo, van a haber empresas que no van a lograr salir, que no van a lograr cruzar el río y van a haber empleos que se van a perder. Y por eso la importancia de las medidas que hemos esbozado acá y que hemos conversado, que van directamente a evitar que las empresas quiebren y van a proteger el empleo y los ingresos de los chilenos y las chilenas. Y esperemos que sean las menores cantidades de empresas que tengan esa situación. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. ¿Puedo agregar algo corto? Dígame, ministro. Porque creo que corresponde. Yo quiero hacer un agradecimiento público esta noche a los partidos políticos. Yo sé que no son los grupos más populares en este minuto en nuestro país, pero sabe que cumplen un rol fundamental y esta crisis, yo no me canso de decirlo, nos impone a costo a todos y para salir de ella tenemos que salir unidos, jugando con mucha unidad. Yo hablé con todos los presidentes de partidos hoy día, de Chile Vamos, de la oposición, recibí un respaldo muy generoso a este proyecto. Creo que vamos a tener una tramitación muy expedita, con una señal de unidad que es importante, que creo que es la que esperan todos los chilenos y chilenas, unidos para salir de esta crisis. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.